Es el tiempo del señor diputado Conrado Rodríguez. Gracias, presidente. Como también es de forma, agradecer muy especialmente a cada uno de los funcionarios, de los secretarios y prosecretarios de la Comisión de Presupuesto. Realmente han realizado un trabajo extraordinario, un trabajo serio, responsable, puntilloso, que nos permite hoy poder estar en condiciones de poder votar esta rendición de cuentas. Así que nuevamente el agradecimiento muy especial para cada uno de ellos. El reconocimiento para el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Jorge Pozzi, que sin duda ejerció una gran presidencia en la Comisión de Presupuesto y que en definitiva también le permitió a los distintos diputados de las diferentes bancadas poder exponer sus posiciones, poder discutir en un ámbito fraternal y poder llegar a conclusiones válidas que en definitiva son las que se están presentando en el plenario de esta Cámara. También extender el agradecimiento para cada uno de los diputados integrantes de la Comisión, pero también para cada uno de los diputados que no son integrantes de la Comisión y que fueron a la Comisión y que en definitiva también aportaron y enriquecieron la discusión de nuestra Comisión. Así que también el agradecimiento a ellos. Nosotros queríamos comenzar nuestra alocución de alguna manera consideramos que esta rendición de cuentas es parte de una película que tuvo su primera escena con el presupuesto nacional, con la confección del presupuesto nacional, y que ha venido teniendo otras escenas para llegar a esta instancia de rendición de cuentas. Y cuando se inició la película, ya por el año 2015, sin duda se produjo algunas cuestiones que terminan de alguna manera arrojando consecuencias negativas sobre esta rendición de cuentas. Allá por el año 2015 el equipo económico proyectaba un crecimiento acumulado para la economía en los 5 años de ejercicio del presupuesto nacional de un 14,6% del Producto Bruto Interno. Y nosotros en ese momento habíamos dicho claramente que esa expectativa de crecimiento no estaba basada en la realidad, no estaba ajustada a la realidad. Y lo dijimos una y otra vez en aquellos momentos. Recuerdo específicamente la perspectiva de crecimiento para el año 2015, que luego, cuando volvió de la Cámara de Senadores el presupuesto nacional, el equipo económico tuvo que ajustar a la baja la expectativa de crecimiento para ese año. Y eso lo que provocó sin duda es que muchos de las proyecciones de ingresos que se realizaron, bueno, no tuvieron un ajuste real sobre la realidad de las finanzas públicas. Y eso provocó que muchos de los aumentos que se dieran en la instancia del presupuesto nacional, luego en la instancia de rendición de cuentas del año pasado, se tuvieran que quitar. Y ahí entramos en la discusión del famoso abatimiento de muchas de las partidas incrementales, justamente para el año 2017. Y no solamente no pudieron cumplir con algunas de estas previsiones incrementales en la rendición de cuentas del año pasado, sino que lo que tuvieron que hacer es un ajuste fiscal. Hicieron un ajuste fiscal básicamente sobre los ingresos de los trabajadores y jubilados. ¿De qué manera? Aumentando la tasa del IRPF y aumentando finalmente la tasa del IAS en una ley posterior. Y esa situación lo que deparó es que el gobierno pudiera recaudar unos 360 millones de dólares más con los que no contaba, y eso se vuelve a arrastrar a esta situación de rendición de cuentas, donde nuevamente para poder dar incrementos, bueno, se tiene que acudir nuevamente a la imposición, nuevamente a la posibilidad de ejercer ese poder coercitivo que tiene el Estado para generar más impuestos y en definitiva poder recaudar desde ahí para poder financiar estos incrementos. Entonces, esta película, estas escenas, llegan hasta el día de hoy con las problemáticas que habíamos señalado en aquel momento. No solamente la expectativa o las proyecciones de crecimiento eran equivocadas por parte del equipo económico, sino que también las proyecciones sobre lo que tenía que ver con el déficit fiscal. En aquel momento el ministro Astori decía de que el déficit fiscal
se iba a llevar al 2.5 del producto al final del quinquenio. En la actualidad, por números oficiales, estamos sobrepasando los 3.6 sobre el producto y realmente es muy difícil, muy complicado que el gobierno pueda cumplir con esta expectativa y con esta promesa de poder bajar el déficit fiscal al 2.5. Porque entre muchas cosas en el presupuesto nacional se estimaba solamente un ahorro en las operaciones de las empresas públicas que significaba simplemente un 0.2. Y esa situación era obvio que no se iba a poder lograr. Y en esta rendición de cuentas, señor presidente, lo que se estima es básicamente, son nuevos incrementos. Aquí no se está ajustando sobre el gasto. Y esto lo que va a producir es que obviamente al final del quinquenio no podamos llegar a los guarismos que quiere el Ministerio de Economía. Y esta situación lo que va a deparar es la imposibilidad de poder cumplir con algunas promesas electorales, señor presidente. Entre ellas la posibilidad de poder cumplir con la educación para llegar al 6% del Producto Bruto Interno para ella. Y estas dificultades en cuanto al crecimiento de la economía, que no se dio en los términos que fijó el Ministerio de Economía, estas dificultades de déficit fiscal, que lo que provoca es un endeudamiento mayor del Estado uruguayo y tener que dejar de poner dinero donde de alguna manera se pensaba que se podía llegar a poner. Y en cuanto al déficit fiscal, señor presidente, el gobierno nos dice que el año pasado tuvo un déficit fiscal de un 3.9 del Producto Bruto Interno. Nosotros cuestionamos esa cifra y lo cuestionamos en comisión de presupuesto fusionada con Hacienda. Y lo cuestionamos desde el punto de vista meramente, primero, matemático. Porque el artículo primero de la rendición de cuentas, si uno mira los números, en definitiva, ahí no está consagrado un 3.9 del déficit. Nosotros lo dijimos en comisión de presupuesto que el déficit que arroja el primer artículo de esta rendición de cuentas es superior y que llega cercano al 4.6. Y cuando dijimos eso, el ministro de Economía también se enojó. No solamente se enojó por el desfinanciamiento del presupuesto nacional en más de 2.500 millones de dólares, sino también se enojó por lo que veníamos diciendo con respecto al déficit. Y cuando se nos dijo que esto podía hacer tambalear el grado de inversor y que las calificadoras de riesgo podían tomar como una advertencia de un diputado que decía que el déficit del año anterior había sido mayor al que está consagrado en la exposición de motivos y en el informe económico financiero de esta rendición de cuentas, lo que sucedió fue que en ese momento yo personalmente le pregunté al ministro de Economía y a su cuerpo de asesores qué había pasado con la capitalización de ANCAP. A principios de enero del año 2016, ANCAP fue capitalizada por el gobierno por 622 millones de dólares. Y le pregunté qué pasa con la capitalización de ANCAP, cómo reflejan en los estados contables del gobierno la capitalización de ANCAP. Y en ese momento, en esa primera comparecencia del ministro de Economía, no se me quiso contestar. Yo dije que posiblemente en el artículo primero estaba consagrada esa capitalización, estaba contemplada esa capitalización. Días después volvió el equipo económico, esta vez el que encabezó la delegación fue el subsecretario de Economía, el contador Pablo Ferreri, y el equipo asesor del subsecretario terminó reconociendo que la capitalización de ANCAP está en el artículo primero. Pero lo que no reconoció es que no es el 3.9 el déficit, como dice en la exposición de motivos y en el informe económico financiero del gobierno. Esas son realidades, señor presidente. Y cuando se habló de las calificadoras de riesgo, días después nos venimos a enterar de que Standard & Poor's, una de las calificadoras de riesgo más importantes que existen a nivel internacional, había dicho que el déficit del gobierno uruguayo era de 5.4 del Producto Bruto Interno. Y lo dijo un mes antes de la comparecencia del ministro de Economía, el contador Astori. Así que de ningún modo, señor presidente, por los dichos de un señor diputado, representante de un partido político, una calificadora de riesgo iba a cambiar su opinión que le había dado un mes antes de la comparecencia del ministro de Economía.
En esta rendición de cuentas también es esa escena dentro de esa película en la cual recordamos que en la campaña electoral del 2014 el presidente de la República dijo que no iba a haber más impuestos, que no se iba a sobrecargar, que no iba a haber una nueva recarga impositiva sobre la población. Y eso, como todos ustedes saben, no sucedió. No sucedió en el 2015 con algunos impuestos que sí había anunciado el gobierno, como por ejemplo el impuesto a primaria sobre los bienes rurales, pero no sucedió sobre todo con la rendición de cuentas del año pasado cuando se subió la tasa del IAS y la tasa del IRPF. Y vuelve a no suceder en esta rendición de cuentas, señor presidente, porque nuevamente se genera una suba impositiva en algunos ítems que aquí se han hablado. Y una de esas subas, sin duda, nos parece muy perjudicial para el país, que es la posibilidad de subir la tasa consular, tanto para los productos importados del Mercosur como para los productos extrarregión. Y esa situación lo que va a deparar no solamente es el conflicto internacional, que ya lo estamos teniendo con los miembros del Mercosur y las distintas quejas que ya ha sido de público conocimiento y que se le han hecho al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nino Noboa, sino que esto se va a trasladar a los precios, señor presidente, y se va a trasladar a los precios de los consumidores y los ciudadanos todos. Los ciudadanos todos van a tener que pagar este impuesto cuando vayan a la góndola de los supermercados o los almacenes. Van a tener que pagar este impuesto y en definitiva nuevamente se le va a sobrecargar lo que el presidente de la República y el ministro Astori dijo que no iban a hacer. Después, aquí en las distintas proyecciones que se hacen y de cuánto dinero cuenta esta rendición de cuentas para poder abordar los gastos incrementales, se habla con total desparpajo de que hay un gasto endógeno no previsto de más de 100 millones de dólares o de 100 millones de dólares para afectar a la seguridad social y que esto se produce por la ley de flexibilización en el acceso a la jubilación del año 2008. Del año 2008, presidente. Estamos en el año 2017. ¿Cómo se puede decir que son gastos no previstos cuando han pasado 9 años de la promulgación de esa ley? Día después que se dijera esto y que estuviera obviamente establecido en el informe económico financiero que envió el Poder Ejecutivo, vino a Comisión de Presupuesto de las autoridades del BPS y se les preguntó específicamente sobre la situación de este gasto endógeno no previsto de 100 millones de dólares para pagar jubilaciones. Y ahí el presidente del Banco de Previsión Social y el señor vicepresidente fueron enfáticos de que esto en verdad estaba previsto, de que esto no era así. Esto estaba previsto en el presupuesto del Banco de Previsión Social el año anterior. Por lo tanto, lo que aquí se dice de las bases para poder confeccionar esta rendición de cuentas y de por qué no se pueden dar determinados incrementos no es real. Este gasto sí estaba previsto y este gasto está previsto desde hace muchos años. Más allá de la situación concreta de esta ley de flexibilización en el acceso a la jubilación, que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que sí obviamente produce es una cantidad de altas, obviamente desmedidas con respecto a lo que existían con anterioridad a la promulgación de esta ley. Se dijo en ese momento que se esperaban tener unas 30.000 altas para pagar nuevas jubilaciones y ahora el Ministerio de Economía se desayuna que tiene que pagar más de 100.000 altas. Yo creo que esto realmente es algo importante porque obviamente que esto estaba previsto, esto se sabía y en definitiva se pone en la rendición de cuentas para decir claramente de por qué los números del gobierno están en rojo, está arrojando un rojo mayor al que debería arrojar. Aquí en esta rendición de cuentas hemos venido discutiendo en el seno de la Comisión de Presupuesto sobre reasignaciones. Hay algunas reasignaciones que en eso coincido con el diputado Querejeta, que hizo una excelente exposición tanto aquí en la Cámara como en la Comisión de Presupuesto, que en definitiva todo el espectro político, todas las bancadas políticas, estamos de acuerdo con algunas prioridades, estamos de acuerdo con que hay algunos organismos que necesitan más recursos,
hay algunos organismos que han venido siendo postergados y que precisarían de recursos, y en eso sin duda tenemos una coincidencia. Veremos, en definitiva, en la discusión particular, cuál es el financiamiento real sobre estos gastos incrementales. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con el gasto incremental, que significa darle 200 millones de pesos más a la ANEP para poder cumplir con el convenio colectivo con los trabajadores, que no estaba contemplado en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Por supuesto que estamos de acuerdo con darle más recursos a la UTEC. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo si el Partido Colorado dio sus votos para la conformación de la UTEC? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo cuando la UTEC realmente viene haciendo un trabajo extraordinario en el interior de la República? Estamos de acuerdo también con la posibilidad de que el INED, el Instituto de Evaluación Educativa, pueda tener recursos también para poder hacer sus investigaciones que son necesarias para hacer un diagnóstico concreto, sobre todo lo que está pasando en secundaria, que ahí donde el país tiene grandes falencias. Por supuesto que estamos de acuerdo con la posibilidad de darle recursos al Tribunal de Cuentas, señor presidente. Hemos dicho hasta el cansancio, desde la elaboración del presupuesto nacional, que los organismos de Contralor han sido aquellos que han sido realmente excluidos por parte del gobierno del Frente Amplio en los últimos años. El Tribunal de Cuentas ha venido funcionando sin ningún tipo de actualización en su presupuesto. El caso de la Corte Electoral, que ahora solicita recursos para poder actualizar sus gastos de funcionamiento y que estos gastos de funcionamiento son necesarios para realizar el nuevo proceso electoral que se aviene. Pero también hay que recordar que en la última rendición de cuentas, nosotros, el Partido Colorado, advirtió que en la rendición de cuentas del año pasado se estaba derogando una garantía fundamental de la institución electoral para el Uruguay. Y esa garantía electoral estaba dada en la ley 7.812, si mal no recuerdo, y que establecía la posibilidad de que la Corte Electoral pudiera pedir los recursos que necesitara para poder realizar las elecciones. Y se derogó a sabiendas, porque nosotros lo advertimos en comisión y lo advertimos en el plenario de la Cámara. Y el Partido Colorado presentó un sustitutivo para que no se derogara esa norma. Es una garantía que viene desde hace más de 90 años y que en definitiva no se quiso cumplir con la Corte Electoral. Ahora, por supuesto que la Corte Electoral está pidiendo recursos para poder actualizar su gasto de funcionamiento para poder llegar a las elecciones. Bueno hubiera sido que no se hubiera derogado esa norma, que era una garantía para todo el sistema electoral. Aquí se ha hablado muchísimo con respecto a lo que tiene que ver con el artículo 15, señor presidente, y creo que en esto el diputado Germán Cardoso ha sido muy claro y enfático cuál es la posición del Partido Colorado. El Partido Colorado entiende que este artículo 15 y sus modificativos presentados en la comisión, y esperaremos ver el presentado aquí en el plenario de la Cámara, lo que hace en definitiva es violentar principios republicanos que vienen de la esencia misma de nuestro país. Y lo violenta porque violenta la separación de poderes. Estipula y establece que el Poder Ejecutivo va a cumplir cuando en definitiva defina que quiera cumplir una sentencia en el tiempo y en la forma que quiera. Se está supeditando la resolución de un poder independiente del Estado a otro poder. Y en la nueva formulación que se hizo en comisión, ahora se está supeditando a otro poder, que es el Poder Legislativo. En la posibilidad de que haga previsiones presupuestales en el siguiente presupuesto nacional o en la próxima rendición de cuentas, aunque en verdad no habla de la próxima rendición de cuentas, lo que deja lugar a la interpretación de que en definitiva el Poder Ejecutivo va a cumplir cuando quiera. Y esta situación establece dos regímenes diferentes que lo hacen totalmente inconstitucional. Un régimen a favor del Estado, que le dice al Estado: usted va a pagar cuando usted quiera y en la forma que usted quiera y en los tiempos que usted quiera. Y por otro lado, se lo obliga a los particulares, a los ciudadanos de este país, a pagar en los momentos, en las formas y en los plazos que establece la justicia. Y esa es otra de las razones por las cuales decimos que es inconstitucional, que es antirrepublicano. Y porque sin duda, señor presidente, que tanto se ha hablado de la regla de juego
y que se va al exterior y que se le habla a los inversores internacionales, vengan al Uruguay, que este es un país serio, que respeta su Estado de Derecho, que respeta la seguridad jurídica. Se cae todo, señor presidente, se cae toda la estantería. Esta es una mancha difícil de borrar, señor presidente, una mancha difícil de borrar de la historia republicana de este país. Por lo tanto, la posición clara y contundente de la bancada de diputados del Partido Colorado es defender a la República, defender la separación de poderes, defender al Estado de Derecho y, por supuesto, no aprobar estas normas que lo único que hacen es violentar todos estos conceptos que para nosotros son tan caros. El Partido Colorado ha actuado de forma responsable en la rendición de cuentas, ha hecho propuestas concretas que las volvió a presentar en el plenario de esta Cámara. Hemos presentado una propuesta que a nuestro juicio es una propuesta seria, estudiada, racional, que le permite al país poder mejorar sus números en cuanto a sus cuentas nacionales, mejorar el famoso espacio fiscal del cual el ministro Astori habla tanto, pero al mismo tiempo poder cumplir con algunas prioridades importantes para el país, de poder otorgarle más recursos a la educación, más recursos a la Fiscalía General de la Nación para que pueda incorporar una unidad de atención a las víctimas, más recursos para el Tribunal de Cuentas, más recursos también para los gobiernos departamentales, que parece que en esta rendición de cuentas quedaron afuera, recursos para los gobiernos departamentales para que puedan desarrollar una política de empleo activa ante la situación de desempleo creciente, sobre todo en el interior de la República, una propuesta que emula la solución del querido correligionario y amigo, el doctor Alejandro Achugarri, de poder reeditar el plan Veredas en cada uno de los departamentos, ante cada uno de los gobiernos departamentales. Una propuesta que le permite también a los cincuentones jubilados que puedan ser incorporados a la solución que el Poder Ejecutivo está proyectando. Una solución que le permita, sobre todo a aquellos que fueron obligados a jubilarse porque estaban dentro de las actividades de los servicios, los famosos servicios bonificados, básicamente la educación y las actividades insalubres, y que fueron obligados a jubilarse, y que por lo tanto ellos también son de alguna manera los que deberían tener la posibilidad de poder jubilarse por el régimen de transición. Y para ellos también nosotros, a través de un aditivo, estamos contemplando su situación. Y también la posibilidad de derogar en esta rendición de cuentas la contribución adicional que se le pide a los profesionales universitarios para el Fondo de Solidaridad. Creemos que el adicional que fue puesto en momentos de extrema excepcionalidad, como fue la crisis económica del año 2001-2002, en la cual se le pidió un esfuerzo a los profesionales para poder otorgar créditos a la Universidad de la República, créditos que en aquel momento no se le podían dar porque no existían los ingresos suficientes en el Estado, y que en definitiva esa situación excepcionalísima ya no es tal. Por lo tanto, creemos que es hora de hacer reformas en el Fondo de Solidaridad, hacer reformas profundas. Se ha presentado un aditivo, el cual nosotros hemos acompañado. Se ha presentado una causal más en el cese del aporte al fondo, que nosotros hemos presentado primero en un proyecto de ley y ahora también en esta rendición de cuentas. Pero sobre todo pensando en la posibilidad de derogar esta adicional, pero obviamente consiguiendo los fondos suficientes que se le daban por esta adicional a la Universidad de la República, para que la universidad no los pierda y que pueda utilizarlos para su infraestructura edilicia y no edilicia. Y estos fondos, para financiar todo esto, se da con la propuesta del Partido Colorado de no proveer vacantes que surjan en la Administración Central, en los entes autónomos y servicios descentralizados durante algún tiempo, durante unos pocos años. Obviamente que excepcionamos de la regla aquellos cometidos esenciales del Estado, como son su política de seguridad, todo lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, como es su política de salud, todo lo que tiene que ver con los servicios de salud que tiene el Estado, con lo que tiene que ver con los servicios de educación. Por supuesto está excepcionado de este régimen que estamos pidiendo
que el plenario de la Cámara, que este cuerpo pueda votar. Y de esa manera, con esta medida, nosotros estaríamos ahorrando unos 40 millones de dólares anuales. Y esto es acumulativo, el primer año 40 millones, el segundo año 80 y así sucesivamente hasta llegar a 200 millones de dólares. Esto le permitiría al Uruguay mejorar sus cuentas públicas, mejorar su déficit fiscal y sobre todo mejorar su distribución en lugares que realmente lo requieren. Aquí ya hemos nombrado muchos de estos lugares que requieren estas partidas incrementales, como son la educación, como es la Fiscalía General de la Nación, como es los organismos de Contralor, como son los cincuentones y como es la derogación de la adicional del Fondo de Solidaridad. El Partido Colorado, señor presidente, sugiere a la Cámara no acompañar el proyecto de rendición de cuentas por lo que dijimos al principio. Y lo hacemos en su votación general, por supuesto, señor presidente, porque obviamente que vamos a estar dispuestos, como lo hemos hecho en comisión, a acompañar muchos de los artículos que han venido proyectados por el Poder Ejecutivo y muchos de los que han sido objeto de negociaciones entre las diferentes bancadas para poder lograr acuerdos. Pero en su consideración general, nosotros no acompañamos con nuestro voto porque entendemos que tiene grandes falencias que vienen del presupuesto nacional. Porque entendemos que nuevamente se están relegando a los organismos de Contralor. Porque entendemos de que hay una oportunidad de poder empezar a rebajar algunos gastos del Estado, como puede ser la proliferación, el aumento sistemático de la cantidad de funcionarios públicos que tiene el país, y que se han sobrepasado a más de 60.000 funcionarios más con respecto a lo que fue la administración del Partido Colorado, la administración del presidente Valle. Y esa es la razón por la cual nosotros le sugerimos a la Cámara no acompañar este proyecto de rendición de cuentas en su votación general, sin perjuicio de lo cual obviamente vamos a acompañar algunos artículos específicos y seguiremos trabajando, señor presidente, por construir entre todos la República feliz y justiciera con la cual Valle y Ordóñez soñó y nos legó. Muchas gracias, señor presidente.